Buenas noches. En esta oportunidad se hablará acerca del romanticismo, conjuntamente con mis compañeros Gabriel Andrade Burga, Úrsula Guerrero Flores, Gabriel Ore Pasache, Melanie García Miguel y como moderador, la que habla Catherine Valladares Chambi. Cada participante contará de 1 minuto a 1 minuto y medio para hablar sobre el romanticismo. Para empezar, ¿qué es o qué fue el romanticismo? Ok, el romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica, siendo tan importante que hoy en día viven varios de sus principios como la libertad, la democracia, individualismo, nacionalismo, entre otras. Se conoce como romanticismo al estilo artístico de los siglos XVIII y siglos XIX. El romanticismo fue considerado en un cambio a nivel político, económico y social dado en Europa, en el cual destacan las impresionantes revoluciones como la francesa y la industrial. De igual modo destaca el avance del capitalismo a nivel mundial. Con respecto a la Revolución Francesa, este se dio principalmente por la diferencia entre los burgueses y los campesinos, dado que estos últimos debían pagar muchos impuestos a los burgueses. Por estos hechos se dio la Revolución Francesa, alentados por la libertad, una de las principales características del romanticismo. Respecto al romanticismo, en la Revolución Industrial se dieron grandes avances en los transportes terrestres y marítimos, promulgando así las ideas de los artistas por toda Europa y América. También con ello pudieron reunirse para discutir ideas y conceptos. Interesantes aportes. Oí mencionar a un participante hablar sobre una característica. ¿Podría decirme alguno de ustedes qué otras características tiene el movimiento y explicarme un poco de ellas? Claro, otra característica es el rechazo a la razón, ya que para el romanticismo no todo tiene que ser coherente. Por ende, la creatividad no tiene delimitación. Además, el sentimentalismo es predominante por encima de la razón. Otra característica de ellos es el ser subjetivo, que es depende de la opinión. Otro es ser idealista, que es el que busca lo ideal y lo perfecto. Otra vendría a ser la fantasía y la imaginación, ya que este mundo es de imaginaciones, ilusiones y visiones. Cada cual lo ve de una manera distinta. La fantasía e imaginación se encuentran presentes en el hombre como capacidades creativas y otras como para dar fruto de ensoñación. Además, sobre lo ficticio y real que son necesarios en ciertos aspectos para la creatividad. Otra característica importante también es la exaltación de la naturaleza, tanto en la literatura como en el arte. Se relacionaba a la naturaleza con el sentimiento del protagonista, exaltando los paisajes y los climas. Otra característica es el retorno a la Edad Media. Los artistas del romanticismo revaloraron lo gótico, las leyendas e historias de una época olvidada. Con el Renacimiento y neoclasicismo rescataron el patriotismo y costumbrismo, y se desarrolló una predilección por el folclore, especialmente en la Edad Media. Pues los románticos de esta época mostraron tanto en los libros como en pinturas muchas de las leyendas de sus pueblos. Además mostraban brujas, hechiceros o criaturas misteriosas. Otra característica viene a ser la exaltación del individualismo. El romanticismo expresa el mundo interior del artista, aunque eso signifique recurrir a mundos oscuros o sueños. Otra característica también es la rebeldía, pues liberaron al arte y la literatura de las reglas, lo cual permitió el desarrollo del arte. La nostalgia por el pasado también fue otra característica importante en este movimiento, debido al uso crítico con su contexto sociocultural. El romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado, pues consideraban al pasado como una época mejor. Sin nada más que agregar, continuemos. Ahora hablemos en torno a la literatura. ¿Qué temas predominaban o cuáles eran sus líneas de inspiración? Los temas predominantes eran la libertad, el sentimiento humano, el amor, la naturaleza y la fantasía. Además, uno de los autores más destacados del romanticismo fue Goethe, pues con su reconocida obra Las cuitas del joven Werther destacó en Alemania y este viene siendo la cuna del romanticismo. Se tiene entendido que Goethe se inspiró en su propia vida, pues estaba enamorada de una muchacha comprometida.
En esta obra vemos evidenciada muchas de las características previamente mencionadas. Por ejemplo, el individualismo y la exaltación de la naturaleza relacionada con los sentimientos del protagonista, así como también nos plantea la contrariedad de los personajes. Por un lado, Werther, que representa el romanticismo, y por otro lado, Alberto, el prometido, quien representa el neoclasicismo. Bien, vamos a introducirnos un poco en el tema del arte. ¿Qué pinturas fueron las más emblemáticas durante esta época? Dos de las pinturas más representativas del romanticismo son la balsa de la Medusa y la libertad guiando al pueblo. Estas dos pinturas fueron resaltantes por su rechazo a las convenciones neoclásicas y sus rígidas reglas, al igual que sus diferentes técnicas como el óleo, acuarela, grabados y litografías. Muy bien. Ahora preguntarles el cómo influye el romanticismo en sí, en la sociedad y actualmente. Actualmente, el romanticismo hoy en día podemos apreciar muchas características de él en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando salimos a las calles, nosotros podemos apreciar los edificios y las arquitecturas. O cuando vamos a la librería y cine, nosotros podemos notar nuestros gustos por la fantasía al ver una serie o una película. Incluso las fotos de las redes sociales, que es el medio que más usamos actualmente, en las cuales nosotros apreciamos la naturaleza y las nuevas artes que se van desarrollando a través del tiempo. Además, un ejemplo de su influencia específicamente en el cine podemos encontrarlo en las películas de Disney, donde el sentimentalismo está siempre presente. Incluso muchos de ellos tomaron como referencia algunas pinturas de romanticismo, pero adaptándolo obviamente a su estilo y cultura actual. Muy interesante. Por último, ¿ustedes creen que estos temas se siguen viendo o siendo de referencia en los libros actuales? Claro, de hecho considero que todos los movimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia siguen siendo influencia en todos los aspectos artísticos de la actualidad. El romanticismo no es la excepción, pues debemos recordar que el romanticismo fue un movimiento con ideas bastante revolucionarias para su época. Este movimiento trajo consigo libertad artística, pues los artistas románticos no se sometieron a reglas ni provisiones, solo dejaron fluir su creatividad, dándole paso a la fantasía e imaginación. Sabemos que en este movimiento predominaron los sentimientos, y si tomamos esto en consideración, los artistas y autores actuales priorizan plasmar sus sentimientos en sus obras, con el objetivo de transmitir y generar emociones en el espectador o en el lector. Culminado con los aportes, eso sería todo. Muchas gracias por su participación.